Hoy en día encontramos muchos significados para la palabra educación. Aunque la mayoría se basa en los mismos conceptos, hemos elegido esta definición. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Hoy vamos a analizar los procesos que construyeron nuestra educación. Y el rol de la escuela es sustancial, me atrevería a decir muy, pero muy importante en la conformación de la identidad nacional argentina durante todo el siglo XX. Básicamente pensando en una única identidad muy vinculada con Europa, pero dándole características que niegan y que en buena medida, en parte, siguen negando. Recién hablamos de que hubo cambios, pero bueno, siguen negando en cierta medida a todo lo que es la diversidad cultural, no solamente de los pueblos originarios, en particular con los ranqueles, pero también de aquellos pueblos migrantes de Latinoamérica, ¿no? Hay una suerte de construcción y homogeneización que está centrada en la escuela, también en el servicio militar obligatorio, también en otros espacios que uno llamaría educativos, de los cuales podremos hablar posteriormente, disciplinadores, ¿no? Esas instituciones que, como instituciones, uno las puede avalar en términos de es importante educarnos, es importante tener un conocimiento, pero en su práctica terminaron negando identidades, y no solamente las niegan en términos de no darlas a conocer, sino lo que hacen, o lo que se ha hecho durante mucho tiempo, es ponerlas siempre en pretérito, ¿no? El pasado, lejano, generando una desconexión con el presente. Y eso se ve en la escuela, decíamos, también se ve en otros espacios como pueden ser los museos, como pueden ser las construcciones discursivas, los medios de comunicación. ¿Hay medios de comunicación indígenas? Sí, los hay. ¿Tienen una presencia a nivel nacional? Muy poco, ¿no? Muy esporádica. Las películas, ¿no? En general, quienes actúan en una película son blancos, hombres o mujeres, y si actúa alguien que es miembro de pueblos originarios en nuestro país o que es miembro de otros grupos, actúa actuando de su propia identidad. Entonces, estereotipando su identidad. Totalmente, se vuelve a remarcar ese lugar. Entonces, la construcción de la escuela, me gusta más pensarlo en términos de educación, excede a la escuela, se homogeneiza, la escuela lo hace, pero también la educación a nivel amplio, ¿no? En el sentido amplio, a nivel social, en lo que nos educan nuestros padres y nuestras madres, a sus hijas e hijos. En ese punto termina homogeneizando la identidad nacional, y eso también en buena medida lleva a un proceso que es la de la autonegación en muchos casos, ¿no? La necesidad de decir, bueno, me desmarco de mis propios orígenes para poder ser parte de esta sociedad que no valida mis conocimientos tradicionales, mis formas, mi cosmovisión, mi contacto con el territorio, con lo que llamamos desde Occidente la naturaleza, que no es la naturaleza, es una relación social con ese espacio. Entonces está bueno pensarlo distinto. Da la sensación que lo que nos transmiten, como esos valores de lo correcto y lo incorrecto, ahí es donde todo ese discurso que ratificó ese genocidio, en ese discurso lo correcto era ser blanco y con cultura europea, y lo incorrecto era ser indio con raíz americana. Totalmente, y ahí entra una variable que no mencionamos demasiado, que es la de la raza. Que no lo digo en términos de biológicos ni nada por el estilo, porque se cae de maduro que no funciona desde ahí, pero sí desde lo social hay un proceso de racialización de lo correcto y de lo incorrecto, de lo que se puede ser y de lo que no se puede ser. ¿De dónde se puede habitar siendo miembro del pueblo ranquel? Entonces, si vamos a ser parte de un grupo, de un pueblo originario en nuestro país, de pueblos indígenas, ranqueles en particular, o cualquier otro, entonces se lo sitúa en espacios rurales, ¿no? Y no en la ciudad, ¿no? Se lo sitúa con ciertas marcas fenotípicas y no con otras. ¿Por qué lo que escuchamos cuando asistíamos a la escuela parece un relato construido para odiar o desvalorizar a todos los habitantes naturales de estas tierras?
¿Qué tipo de educación hemos tenido la gente de nuestra generación que nos transmitieron valores tan oscuros? Digamos que partimos de un presente, al menos según mi óptica, un panorama muy heterogéneo. Y esto obedece a varias cuestiones. Una limitación muy importante de base, que digamos eso sí, en eso hay homogeneidad, es un sentido común muy arraigado en gran parte de la sociedad respecto a la inexistencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Con lo cual, en general, para generar políticas vos partís de una certeza. Y acá se parte de tener que explicarle a autoridades, funcionarios, en las escuelas no, pará, sí que hay indígenas, pasó esto, pero acá estamos vivos, seguimos estando presentes. Entonces, ahí hay un primer obstáculo que a veces es infranqueable. El segundo aspecto, y que es fundamental, es que la Argentina tiene desde la década del 90 un sistema federal. ¿Qué significa esto? Que si bien hay acuerdo a través del Consejo Federal de Educación, en el que se reúnen todos los ministros de educación y núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, que dictaminan una serie de contenidos, los cuales avalan desde Nación los temas a trabajar, cada provincia tiene la potestad y la soberanía de delinear sus propios diseños y sus propios sistemas educativos, con lo cual esto obviamente ¿qué genera como resultado? Realidades dispares en las jurisdicciones. ¿Cómo se manifiesta realmente esto en las aulas? Bueno, hay provincias o a veces regiones de provincias en las cuales todo lo que yo dije está contemplado, se consideran que hay poblaciones originarias en su territorio, que hay que trabajar con ellas y hay una política activa de EIB. Y otras que manifiestan que no tienen pueblos originarios al interior y entonces no se hace nada o se hace muy poco o depende de otras secretarías o hay muy poco, lugar, horas asignadas, proyectos, etc. Ese es el panorama absolutamente, heterogéneo, decíamos, respecto a la EIB. Pero esto se suma a otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con las propias interpretaciones de la educación intercultural bilingüe, que muchas veces es considerada como una educación para indígenas. Yo tengo la certeza de que no es así, o al menos no es solamente así. En general, las poblaciones originarias ya nacen interculturales, porque nacen en un sistema, conviven con un sistema, articulan con un sistema, deben atravesar el sistema educativo y la vida en general siendo interculturales. Los que no somos interculturales somos los no indígenas, con lo cual, al contrario, justamente los que deberíamos atravesar y que la educación sea integral e intercultural es toda la sociedad. Toda la sociedad debiera acceder a educación intercultural para interpretar y entender que vivimos en un país pluricultural en donde hay inmigrantes europeos, inmigrantes latinoamericanos, población originaria preexistente, población afro trasplantada por el modelo de esclavitud, que fue una de las actividades más importantes de la era colonial en nuestro país. Por tanto, yo creo que ese es el panorama. Eliminar la historicidad, es decir, contar la historia de estas tierras como si no fuéramos protagonistas. El relato se construye desde el otro, desde el que llegó. Nunca se contó la historia desde el que ya estaba acá y vivió ese proceso de invasión. Nunca se contó cómo ideas que generaron y se generaron entre el pensamiento mestizo dio origen a la revolución y a la independencia, y cómo los pueblos que habitaban estas tierras desde siempre ayudaron en los procesos de liberación. En principio, el análisis mío es que hasta 1983, hasta que terminó la última dictadura militar, el sistema educativo fue negacionista. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se decía? Bueno, que los indígenas eran maloneros, eran salvajes, eran bárbaros y obstaculizaban el avance de la civilización, y se festejaba y se trabajaba como si fuera una gesta, un hecho patriótico, que las tropas avanzaran sobre los territorios, aunque mucho no se contaba cómo había sido. La idea era que las tropas terminaron con el problema del indio. ¿Sí? No había una mención, no se decía, avanzaron, capturaron, sometieron, confinaron, violaron, se apropiaron de los niños, de las mujeres, repartieron a las personas, era
se avanzó y se terminó el problema. No se daba cuenta de cómo funcionaba. Entonces, vos si ves los libros de texto que va desde la oficialización o digamos consolidación del sistema educativo en los años 80 del siglo XIX hasta, digamos, yo he hecho este análisis en 1983, los libros le hacen la fiestita a la patria y celebran el genocidio. ¿En el 83 cambió esto totalmente? No, claramente no, empezó a haber algunos cambios. En el lenguaje se empezó a notar bastante esta idea de un lenguaje neutral. Me paro, ya no estoy del lado del ejército, del lado de la patria, sino decir, bueno, acá yo estoy frente a este hecho. Están estos que hicieron tal cosa, pero también están los indígenas que pensaban tal otra. Y lo que sucedió fue esto. Con mayor o menor éxito en la descripción y el análisis de los hechos, se buscaba lo que en periodismo ahora se llamaría erróneamente la objetividad, que no existe porque no somos objetos, ¿no? Entonces, plantearse en un lugar equidistante en donde por un lado está el Estado argentino, por otro están los indios y... La idea del desierto, la idea de que acá no había nada. Una idea que justificó el avance ilegal del Estado sobre estos territorios, pero hay muchas personas, cada vez más, que supieron encontrar los elementos escondidos en el olvido y rescatarlos. Esas personas entendieron que no podemos transmitir valores si no revisamos nuestros propios errores. Cuando vamos a los archivos y leemos la información de esa época, nos damos cuenta que hay mucho más que lo que se contaba en los manuales de historia que servían de material educativo a millones de niños y docentes hasta más allá del año 2000. En la época actual hay mucha legislación internacional y nacional vigente que trata la cuestión de la interculturalidad y cómo deben abordarse estas cuestiones de nuestra historia. ¿Todos conocen esas normativas? En el año 2006 se promulga la nueva Ley de Educación de la Nación Argentina, la cual contiene un capítulo que fue redactado por los aportes de comunidades de todo el país. A partir de allí, se crea el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, con consejos provinciales en cada provincia. En el año 2009 se aprueba la Ley Provincial de Educación y en su capítulo de Educación Cultural Bilingüe. El tercer aspecto que se nota evidentemente en los últimos, diría yo, siglo XXI, si se quiere, a partir de la Ley de Educación Nacional de 2006. ¿Por qué esta ley es importante? Porque reconoce la educación intercultural bilingüe, va a impulsar la gestión de las EIB en las provincias, va a impulsar, en algunos periodos, dependen las gestiones también nacionales y provinciales, más o menos la cuestión educativa intercultural, sí ya dispositivos, diseños, contenidos que mencionan o el genocidio o la presencia indígena. O sea, si vos buscás, encontrás materiales que son diametralmente opuestos a lo que había durante la dictadura o durante gran parte del siglo XX. A partir del 2006, además de la Ley de Educación Nacional que impulsa la modalidad a nivel nacional de IB y luego los programas provinciales, es muy importante lo que vos mencionás respecto a la creación del CEAPI, ¿no? el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, porque eso va a hacer que los materiales y los diseños curriculares sean una tarea mancomunada o de consulta con estos órganos que tienen una representación de todas las provincias, y esto va a evitar claramente el tipo de enfoques que yo venía mencionando antes, que se decía cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que ese también es un dispositivo que también tiene sus problemas en el sentido de, como decía yo, de acuerdo a cada gestión,
le da mayor trascendencia, mayor valor, más o menor lugar a la consulta o participación. Pero más allá de eso, el mecanismo es digamos, indudable su aporte a esto. En educación están apareciendo inquietudes vinculadas con, bueno, durante mucho tiempo, décadas, se enseñó que el indio había, lo voy a decir en esos términos, ¿no? Que el indio había dejado de existir, que ya no atravesaba las pampas, etcétera, etcétera. Están apareciendo nuevas carreras universitarias con licenciaturas en educación intercultural, que se puede seguir trabajando, que hay que seguir pensándolas en universidades, decíamos antes, públicas, seminarios temáticos también en universidades. La posibilidad de ir incorporando estos temas específicos en profesorados, está esa posibilidad. ¿Falta? Falta. Estamos hablando de esas primeras generaciones. Yo quiero acá como contrastar esto, ¿no? Las décadas de cierta educación formal y tradicional, con estos discursos oficiales en donde la Argentina se construye a partir de un crisol de razas, son muchas décadas, al periodo relativamente corto en el cual empezamos a pensarnos en términos interculturales. Por eso digo, hay mucho para trabajar, pero una vez que la piedra cae al lago, las olas comienzan a expandirse. O ese es nuestro deseo. En el punto de la posibilidad de plantear nuevas formas de enseñar la historia y enseñar las ciencias sociales, estamos en un inicio que esperamos se siga reproduciendo. De hecho, que existan documentales como este, digo, hace 25 años atrás, probablemente era impensado. No lo hacían las mismas comunidades o las mismas organizaciones, en este caso Ranqueles, o haciendo un documental, sino que venía el blanco, ¿no? A filmar a la tribu, Ranquel en su... Bueno, eso me parece que es una modificación de paradigma que es muy necesario y que es muy interesante. Sin que eso implique la posibilidad de que el blanco vaya y filme, porque de hecho me parece que de eso se trata la interculturalidad, ¿no? Que puedan aparecer distintas voces en distintos espacios. Fue una lucha ardua de participación de las comunidades originarias de La Pampa para que se aplique este capítulo. Hoy día las comunidades interactúan a través del CEAPI provincial con el Ministerio de Educación, realizando aportes o aprobando iniciativas conjuntas para llevar esta educación que rescata los valores culturales indígenas a las escuelas. Al menos en La Pampa, todas las comunidades de pueblos preexistentes que lo desean pueden nombrar un representante de su comunidad para integrar este consejo y poder así participar activamente en la construcción de la educación para nuestros hijos. Uno puede tener una mirada más de lo que falta, pero también me parece interesante pensar lo que se ha hecho y creo que en el ámbito hay un montón de falencias, entonces hay que ver, hay que seguir. Pero en el ámbito educativo se están modificando algunos aspectos, se puede trabajar estos temas dentro de las escuelas, están dentro de las currículas escolares, dentro de los núcleos de aprendizaje prioritario, la posibilidad de pensar la conquista como eventos en donde hay crímenes de lesa humanidad, eso está permitido, está dentro de esto. Nos está faltando poner muchísimo foco en la formación de docentes para estos temas, en la producción de material didáctico, pero ¿qué quiero decir? Está dentro de las posibilidades algo que hace 20 años atrás era impensado. Sí. Era impensado. No, y el trabajo que hacen ustedes sirve, pero de una base increíble y muy sólida para poder hacer todo ese trabajo de formación docente, de recuperación y revisionismo histórico, porque ya ustedes no lo escriben porque se los dijeron o se los contaron, sino que han ido a las fuentes, a los archivos, a ver los números que están escritos en los propios archivos del Estado. Datos. Los datos, exacto, los datos corroborados. El tema es que falta un montón y eso todavía no es que hay un consenso extremo o un consenso amplio, mejor dicho, sobre estas temáticas todo en el aula. Entonces estamos en proceso de construcción de nuevos saberes y nuevos contenidos, que es un proceso lento, gradual, con retrocesos. A veces las escuelas funcionan como un bastión respecto a estos temas, en contraposición a un sentido común, a las campañas mediáticas, a determinados funcionarios que apelan al racismo, a la discriminación y a los prejuicios. Así que yo creo que
se está en camino, reitero, un camino sinuoso y lento, pero en camino. En definitiva, para pensar desde el hoy, desde la actualidad, la cuestión intercultural, pero también, digamos, desde una perspectiva histórica, hay 2 o 3 elementos para tener en cuenta, que no son inescindibles. Uno es el territorio, el otro son las políticas con los pueblos indígenas sometidos, y la otra cuestión es qué posibilidades hay de una renovación educativa en diversos temas si no planteamos cómo fue la construcción del Estado Nacional y qué política aplicó con los que consideraban otros. Entonces, los 2 elementos son la conquista del desierto como empresa privada de apropiación de tierras y apropiación de cuerpos, entiendas esto de la apropiación de cuerpos para el trabajo, para todo lo que ya hablamos. Entonces, si la perspectiva intercultural no puede ser solamente enseñar la lengua en alguna escuela, que eso también está bien, digo, no lo critico, digo, no alcanza con que los pueblos indígenas lleguen a sus escuelas que puedan también ser educados en su lengua. Tiene que haber una perspectiva histórica crítica sobre cómo llegamos hasta acá. Sin eso me parece que queda como en un parche la educación intercultural. No se ama lo que no se conoce. A los descendientes del pueblo Ranquel nos cuesta sentirnos partes de un sistema que no nos incluye, que no incluye nuestros valores y nuestra propia historia. Hay mucho camino por recorrer. Sería importante hacer una crítica de los héroes que admiramos, pues esos héroes son los líderes del pensamiento y la acción que hizo posible el terrible genocidio que vivimos las naciones indígenas. Hoy los descendientes de los indígenas que sufrieron ese genocidio vivimos como ciudadanos argentinos y transitamos por las calles o cruzamos por los monumentos que ensalzan a las personas que masacraron a nuestros abuelos y bisabuelos. Creo que esa es la deuda a saldar en nuestra educación.